Vamos a estar hablando de un tema que es bien abarcador. Realmente hora y media, hora 45 minutos que vamos a estar aquí no son suficientes para tocar todo lo que sobre este tema hay que tocar. Yo estaba hablando ahorita con Edwin, un compañero que también tiene un canal de YouTube, es misionero, lleva 20 años misionando. Él es de México, está radicado en los Estados Unidos ahora y en 20 años no ha podido leer todos los documentos del magisterio. Así se podrán imaginar que mucha información es. Y este tema en muchos de esos documentos se trata, pero específicamente se trató en un sínodo de la iglesia que ocurrió en Brasil, Aparecida, tienen que haber escuchado de eso. Y en Aparecida se estuvo hablando muchísimo de doctrina social de la iglesia, y dentro del tema de doctrina social de la iglesia se trató este tema que vamos a estar tratando hoy, que se llama corresponsabilidad. A mí me gusta siempre comenzar cuando voy a dar una charla o algún retiro, explicar de lo que voy a hablar, dar una definición. Voy a dar una definición de lo que el mundo entiende y de que los diccionarios, ¿verdad?, definen la corresponsabilidad. Y de forma la más resumida posible es responsable con. Eso significa, ¿verdad?, responsable con. Por ejemplo, aquí en Gato y yo hemos trabajado en el municipio, ¿verdad?, en el municipio de Toalta. Pues nosotros de alguna manera somos corresponsables con el servicio que el municipio le ofrece a la gente. Él en deportes y yo en administración de documentos. Tenemos una corresponsabilidad con el municipio para dar un mejor servicio. Pues en la iglesia sucede lo mismo, pero tiene un poquito más de amplitud. Y por eso es que les digo que son muchísimos documentos que hablan solamente de corresponsabilidad. Yo voy a tratar de resumirlo. De primera intención tendríamos que hablar del inicio del plan de salvación, el Génesis. Y allí en el Génesis nosotros podemos leer que Dios, cuando hizo, ¿verdad?, todo lo que existe, creó lo que conocemos, ¿verdad? Y al final, el culmen de la creación, fuimos nosotros los seres humanos. Y nos dio una facultad. Vamos a ver si sabemos un poquito de esto. ¿Qué nos dijo? Nos dijo: aquí está el mundo creado y ustedes son dueños y hagan lo que quieran con él. Nos dijo eso. Nada parecido, ¿verdad? Nos dijo: ustedes son administradores de lo creado, ¿verdad? Nos dio la administración. Entonces, desde el punto de vista doctrinal, corresponsabilidad es administrar. Administrar las cosas que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, porque no somos dueños de ellas. A ustedes específicamente les compete la corresponsabilidad, y sobre eso es que quiero hablar, que ustedes son administradores de la vida de sus hijos, no dueños de la vida de sus hijos. Ustedes están aquí porque son responsables con sus hijos, de que vivan en la vida de la fe, de que comiencen en la vida de la fe con este sacramento de iniciación eucarística. Y no es tan solo traerlos al retiro, y no es tan solo que te tomaron las clases de catecismo y que van próximamente a recibir al Señor, sino va más allá de eso. Nuestra responsabilidad recae en que nuestros hijos sigan siendo, al futuro, hombres y mujeres de bien, y en la medida de lo posible, hombres y mujeres santos. Esa responsabilidad es de los padres, no de nosotros los catequistas, no del sacerdote, no de los seminaristas, no de las religiosas, es de los padres. Nosotros somos la primera iglesia en la vida cristiana. La familia es la primera iglesia doméstica. Y ahí comenzamos el camino de la fe, y ahí comenzamos nosotros a ser santos. Y entonces, nuestra forma de administrar esa vida santa en nuestros hijos es una responsabilidad con la iglesia, con Dios, con nuestra propia salvación. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en nuestro caminar que seremos llamados a la casa del Padre y nos van a pedir cuentas. Me imagino que ustedes ya saben cuáles van a ser las preguntas que nos van a hacer. No nos van a preguntar cuántos rosarios rezamos, y qué bueno que recemos muchos rosarios. No nos van a preguntar cuántas veces estuvimos de rodillas frente al Santísimo, y qué bueno que hagamos eso, y que nos hagan callos. No nos van a preguntar si vinimos a misa todos los domingos, y ojalá pudiéramos venir todos los días. Nos van a preguntar cuántas veces asististe al prójimo. El prójimo, el próximo, el más cercano a nosotros, ¿quién es? Nuestro familiar, nuestros hijos. ¿Cuántas veces tú fuiste cirineo para tu hijo, para que ayudarlo a cargar las cruces de cada día, ¿verdad? Aquello que dice el Evangelio de San Mateo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo y fuiste a verme, estuve desnudo, me vestiste, estuve forastero y me asististe. Sobre eso es nuestro juicio, y eso supone una responsabilidad con
la creación. Y somos entonces responsables, corresponsables de la vida santa de nuestros hijos, que también repercute en nuestra propia santidad. Así que vamos a ir viendo poquito a poco. La corresponsabilidad entonces es la mayordomía o la administración. La mayordomía es, lo vemos, el ejemplo más claro que tenemos es cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro y le dice: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Esa es la mayordomía, se suponía en ese símbolo, en ese signo de entregar las llaves. A nosotros nos entregaron las llaves de nuestros hijos, porque no son nuestros, están prestaditos, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a formarlos en la fe. Así que somos mayordomos o administradores de la vida de nuestros hijos. Somos corresponsables, pero no tan solo de la vida doméstica, de aquellas cosas que hacemos en el mundo. Somos corresponsables de su vida de fe y de nuestra vida de fe. Y estas cosas, estos retiros son importantes, estos talleres son importantes que nosotros asistamos cada vez que la parroquia anuncie: mira, tenemos un taller tal día, tenemos una formación tal día, necesitamos que la presencia de todos los feligreses. Es bien triste ver que pocos asisten, y nosotros necesitamos formarnos porque no tenemos ese compromiso. Sin embargo, para otras cosas sí aparece el tiempo, ¿verdad? Y sí nos comprometemos. Para las cosas de la iglesia a veces fallamos un poquito, y por eso son importantes en esto de la corresponsabilidad algo que se llaman las 3 T, ¿verdad? Y luego las 3 G. Las 3 T, vamos a nombrarlas. Tiempo. Esa es la excusa más grande que tenemos. No, que hay un retiro, tenemos un retiro el domingo a la 1. Ay, padre, pero es que yo no tengo tiempo el domingo a la 1. Porque yo salgo de misa y salgo corriendo porque tengo tal cosa con la familia, Ok, sí, la familia es importante, pero vamos a sacar tiempo también para Dios. En la semana no tenemos tiempo porque estamos trabajando. No, pero es que los talleres son de 6 de la tarde a 9 de la noche. Pero es que ese es mi tiempo de ver la novela. Es que la serie, esta serie cada 4 es importante verla. No sacamos tiempo para Dios. Entonces es mucho más importante otras actividades que son inmanentes, tangibles, actuales, y no aquellas que son trascendentes, que nos llevan a la vida eterna. Y esas deberían ser más importantes en nuestra vida. Así que vayan anotando, ¿verdad?, en su ficha dentro del alma. Tenemos una ficha, tenemos un fichero ahí. Ese fichero nos lo va a... Es el fichero que habla San Pedro cuando lleguemos allí. Él coge el libro y saca el fichero. Él le va a verificar. Yo le decía a mis estudiantes de catequesis: ese es un lugar muy oculto dentro del corazón donde solamente cabes tú y Dios. Ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus padres. Tú y Dios caben dentro de ese lugar. Y ahí el Señor, por eso es que no nos vamos a poder justificar en el momento del juicio, ¿verdad? Porque solamente tú y Dios. Así que vayan anotando en el fichero: sacar tiempo para Dios. Es parte de mi responsabilidad como cristiano, ¿verdad? Porque hay un propósito de Dios para habernos creado. Dios no nos creó para ver series de televisión. A cada uno de nosotros Dios nos dio una misión que hemos ido descubriendo en el camino. Yo jamás pensé 10 años atrás, 15 años atrás, que iba a ser retirista, que iba a estar dando catequesis o que iba a estar dando talleres de formación. Hace 15 años atrás yo no lo pensé. Hace 20 años atrás menos aún. Hace 30 años atrás jamás. En el camino el Señor me fue mostrando a qué me llamó, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros nos llama el Señor. Poco a poco en el camino vamos descubriendo esa misión. Pero hay una misión especial, general, que es para todos nosotros y para la cual fuimos creados. Se llama adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Y si yo fuera un ángel del cielo enviado por el Señor a pasar factura, honestamente, no me contesten, piénsenlo ustedes la respuesta, honestamente, ¿cuántos de ustedes creen que pasarían la prueba? Cuando le pregunten, ¿cuántas veces al día adoras a Dios? No sacamos tiempo para Dios, hay que sacar tiempo para Dios. Otra de las T, talentos. El Señor a nosotros nos dio talentos, dones, regalos, habilidades. Y cada uno de nosotros tiene habilidades distintas. No fuimos llamados a todos a hacer lo mismo. Sería bien aburrido, ¿verdad? La vida sería bien aburrida. Pero a cada uno de nosotros nos llamó a cosas diferentes y nos dio habilidades para poder lograr esas cosas. Y a mí me gusta ponerme de ejemplo, no porque yo sea soberbio, no mucho menos, ¿verdad? Pero para romper el hielo. A mí el Señor me dio el talento de la pintura, del dibujo,
Y ahora, hace unos años atrás, he descubierto que también el talento para hablar con la gente y enseñarles de la doctrina, que no sabía que lo tenía, pero ahí estaba. ¿Cómo descubrimos que mis talentos están ahí? Cuando yo voy al sagrario, me pongo de rodillas y le digo al Señor, aquí estoy, Señor, y pongo todos mis talentos a tu servicio. Y ustedes no me van a dejar mentir, porque si ustedes hacen eso, el Señor les va a mostrar sus talentos y esos talentos van a comenzar a aflorar. Y entonces, si ya separé el tiempo para Dios y ahora estoy poniendo mis talentos a su servicio, porque mis talentos realmente, como les dije al principio, no son míos, ¿verdad? Nos dieron una llave para administrar lo creado y nosotros somos parte de la creación. Entonces, mis talentos no son míos, son de Dios. Los pongo a su servicio. Pero también nos dio otra parte, ¿verdad? La otra T, tesoros, ¿verdad? El Señor nos dio tesoros, cosas que son sumamente importante para nosotros. Y yo asumo que ustedes están aquí porque sus hijos son tesoros. ¿Verdad que sí? Ahora sí me van a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes darían la vida por sus hijos? Todos, ¿verdad? Todos. Eso no se pregunta. Preguntarle eso a un papá es superfluo. O a una mamá. ¿Verdad que no? ¿No? Nosotros daríamos lo que no tenemos por nuestros hijos, porque son nuestro tesoro. ¿Verdad que sí? Allí donde está tu tesoro está tu corazón. Pues entonces yo tengo que evaluar, hacer un análisis de cuáles son mis tesoros y cuáles de esos yo tengo que desechar, porque realmente no son tesoros, sino son caprichos humanos. ¿Cuántos de esos los tengo que ir rechazando? Porque los verdaderos tesoros son aquellos que parten del corazón y que me hacen a mí mejor cristiano. Y si los tesoros que yo reconozco como tesoros, aparte de mis hijos, no me hacen mejor cristiano, no son tesoros. Deséchenlos. El trabajo es una necesidad, pero no es un tesoro. Es bueno trabajar, hay que trabajarlo, dice San Pablo. El que no trabaja, que no coma. ¿Verdad que sí? Es una responsabilidad, no un tesoro. Yo no puedo poner el trabajo por encima de ninguna cosa que me hace ser feliz desde el punto de vista cristiano. Ni la novela, ni lavar el carro, ni nada de esas cosas. Las posesiones materiales, grábense esto, no son tesoros, son efímeras, son temporales, se van a acabar, tienen tiempo de caducidad, pero nosotros no. Nosotros estamos llamados a vivir eternamente y sabremos nosotros en qué lugar nos tocará vivir esa eternidad. Así que cuidado con esto, los tesoros puestos también a los pies del Señor para que me hagan ser mejor cristiano. Ahora bien, de esos tesoros, el Señor responde con 3 G. Si lo hiciéramos en inglés sería mucho más fácil, ¿verdad? G de God. Las 3 G a la respuesta de las 3 T del hombre. Al tiempo el Señor responde con gratuidad. Y la gratuidad es aquel don que el Señor nos da porque lo quiere dar, punto, porque es Dios, sin merecimiento nuestro. Yo no hago nada para ganarme eso que Dios me quiere dar. Él me lo da porque quiere, gratuidad. Si yo estuviera hablando de la gracia, pues podríamos hablar extensamente también, es un tema muy largo. Hay una gracia específica que se llama gracia suficiente, que es una gracia, es una gratuidad de Dios que nos mueve a buscar de la gracia cuando la hemos perdido. Así que el Señor va a tener siempre la primicia y Él nos da de forma gratuita. A nuestros talentos nos responde con gratitud. Gratitud. Él es Dios todopoderoso y aún así se humilla para agradecernos. Se humilló al punto de venir al mundo en la segunda persona de la Trinidad y dar su vida por nosotros. No se la quitaron, ustedes saben eso. Él dio la vida. Gratitud. Y cuando ponemos nuestros tesoros al servicio de Dios, Él responde con generosidad. Muchas veces descubrimos cuando ponemos nuestros tesoros de rodillas en el sagrario al servicio de Dios, descubrimos que teníamos otros tesoros o que el Señor por generosidad nos dio tesoros adicionales. Y lo vemos, ¿verdad? En la parábola de los talentos. Recuerden aquello, ¿verdad? Le dio un talento a ciertas personas, ¿verdad? Y el que tenía 5 lo duplicó. Cuando vino el rey a buscar los talentos, dame lo que me pertenece, pues el que tenía 5 lo duplicó. El que tenía 3 también lo duplicó. Y el que tenía 1 lo tenía escondido. Él se escondió su talento porque tenía miedo, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Quítenle al que tiene 1 y déselo al que tiene 10. Porque al que mucho tiene, mucho se le dará, ¿verdad? Así que, si yo pongo mis talentos al servicio de la iglesia, Él responderá con generosidad. Hay mucha base bíblica sobre esto que estoy hablando.
Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, cuando hablamos de la creación, dice: el Señor se esmera en la creación y en especial en crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y pone todo a sus pies para que dé nombre a lo creado, lo administre y sea feliz. Le dijo al hombre: administra la creación, ponle nombre a todo lo creado. Pero también nos dio una responsabilidad. ¿Se acuerdan de eso? Aquí está todo lo creado. Todo lo que existe lo puedes administrar, todo lo puedes usar a tu antojo. Pero aquel árbol que está en el centro del jardín no tomará su fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios puso esa restricción? Porque ya nos había dado un talento que se llama libertad. Y Dios quiere que nosotros estamos creados para adorarlo, lo adoremos en libertad. Y la adoración en libertad supone obediencia. Y yo no puedo adorar en libertad si no soy obediente. Entonces el Señor nos dio esa instrucción simplemente para que fuéramos obedientes, no porque no pudiéramos tomar del fruto. Así que ser corresponsables está incluido, es inherente, es parte del paquete que tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser sumisos a la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas que podríamos hacer para entender la corresponsabilidad, para ser corresponsables y para vivir esa corresponsabilidad, especialmente con nuestros hijos que van a comenzar una vida de fe a través de la recepción de la Eucaristía. Y esos son los pilares de la corresponsabilidad. La oración, importantísimo. Yo no puedo ser un buen cristiano, no puedo dar ejemplo y testimonio en mi hogar a mis hijos de buen cristiano si no soy un hombre orante, si no soy una mamá orante, si no somos padres orantes, si mis hijos no me ven orando. No soy testimonio de eso. La oración es importante, mucho. Tenemos que orar y que nos vean orar. De hecho, mejor aún, vamos a tomar tiempo en nuestro hogar para sacarlo en familia para la oración. Y participamos todos en familia de esa oración, para que mis hijos vean: mis papás me están enseñando a orar, ¿verdad? Es necesaria la oración. Y se lo anticipé ahorita, la formación. Tenemos que formarnos, conocer nuestra fe. Hay muchas cosas, muchísimas cosas dentro de la vida de la fe, especialmente lo que estamos viviendo hoy día, que los católicos lo cogemos como si fuera real, como si fuera parte de la doctrina, parte de la liturgia. Nos creemos que esa es parte de nuestra fe y nos tragamos el cuento, los engaños y los sofismas que el mundo nos inventa porque no estamos formados. Hay muchas cosas. Yo podría hablarles de miles de cosas que están en el mundo ahora mismo corriendo, que los católicos creen que es parte de la vida cristiana. Y si me pongo a dar los ejemplos no termino, así que vamos a darlo hasta aquí. Pensemos en eso, necesitamos formarnos para evitar que nos engañen. Hay muchos sofismas morales, por ejemplo. Eso lo estamos viendo hoy día, ese ejemplo se lo puedo dar. Ustedes vieron lo que pasó hace poco con estos estudiantes, y lo pongo entre comillas, de la Universidad de Puerto Rico, porque sí habían estudiantes, pero otros no, que fueron a reclamar sus derechos con toda propiedad, ¿verdad? Todos tenemos derecho a reclamar lo que entendemos es reclamable. Pero dentro de ese grupo había gente infiltrada que había metido montones de sofismas. Sofismas son argumentos engañosos, son mentiras en forma de argumento que la persona cree que son reales. Y entonces ellos metieron esos sofismas a este grupo de estudiantes y le hicieron creer ciertas cosas, al punto de que estaba tan organizada la situación que lo que ocurrió aquí el 1 de mayo también ocurrió en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, en California. También ocurrió en Europa, en Inglaterra, en París. Exactamente el mismo juego, la misma situación. Si no me creen, búsquenlo en internet. Jóvenes estudiantes vestidos de negro, encapuchados, con banderas rojas, rompiendo vitrinas de bancos, en todas esas ciudades donde acabo de mencionarles. Así que lo que ocurrió en Puerto Rico no fue efecto del enojo de los estudiantes. Era algo que estaba ya programado que iba a ocurrir, pero los engañaron de cierta manera que ellos pensaban que aquello era parte de su reclamo. Cuando yo me pongo a ver las noticias internacionales y veo que pasó exactamente lo mismo, yo pensaba que estaban narrando lo que pasó en Puerto Rico. Y mi sorpresa fue que estaba viendo unas noticias de París, del mismo día, 1 de mayo. Eso que pasó con los estudiantes, con un reclamo loable, un reclamo real, pasa con los cristianos. La gente en el mundo odia a la iglesia y si nosotros no estamos formados, nos pasan gato por liebre.
nos meten sofismas y nosotros los creemos. Si yo hablara de todo lo que tengo que hablar, el padre es el primero que me saca por ahí y me dice, no diga esas cosas, ¿verdad? Así que vamos a cogerlo con calma, Pero hay muchos sofismas en la iglesia que la gente en tu alta creen que son parte de la liturgia y parte de la doctrina, y no lo son. La formación nos va abriendo los ojos, vamos comprendiendo eso. El peluno tiene que decirlo. Ustedes lo van a investigar, comiencen a formarse en la fe y se darán cuenta de muchas cosas que ocurren dentro de la iglesia que el mundo ha metido. Lo dijo el Papa Pablo VI, el humo de Satanás se coló dentro de la iglesia por una grieta. El mundo ha metido montones de engaños dentro de la fe y los cristianos no las creemos. ¿Por qué? Porque no estamos formados, y es parte de ser corresponsable estar formados. Hay que formarse. Formación permanente, hablaba con Edwin ahorita, es necesaria para no solamente los religiosos, también para nosotros los laicos. Así que yo estoy tratando de hacer un proyecto, ¿verdad?, de formación permanente. Si están interesados, hablen con el padre, que mientras él siga viendo que hay gente interesada, yo voy a poder darle forma al proyecto que tengo para formación permanente para los laicos. Otro de los pilares de la corresponsabilidad es la acogida. Tenemos que acoger. ¿A quién acogemos? Pues a todos. No podemos ser selectivos. Jesucristo no era selectivo. Y por no ser selectivo, los fariseos lo creían falso, porque iba a comer a casa de los publicanos, porque hablaba con las prostitutas, hablaba con las mujeres, punto. Las mujeres, no se podía. Y él hablaba con las mujeres. Jesucristo iba a las minorías. Jesucristo iba a donde dice el Papa Francisco, ¿verdad?, las periferias. Y allí hablaba de la verdad. Y la acogida es a la persona y no al ideal o al error que esta persona pueda traer. La acogida implica caridad. La caridad implica corregir al que yerra. Así que yo puedo acoger un hermano que tenga filosofías distintas en su cabeza, nueva era, qué sé yo, 20 cosas. Lo acojo, claro que sí. Pero parte de esa acogida es hablarle de mi fe, hablarle de la fe. No hablarles de mi verdad, hablarles de la verdad, porque el mundo nos ha mostrado que hay muchas verdades y que la Iglesia Católica es una de esas verdades, y eso es falso, y lo voy a decir de nuevo, falso. La Iglesia Católica no es una de las verdades, la Iglesia Católica es la verdad, donde está depositada la doctrina de Cristo, es la verdad, porque la Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo, y Cristo es la verdad. Así que es otro sofisma que el mundo nos quiere meter, ¿verdad? De que la Iglesia Católica es una de las verdades en el mundo, una de las formas de llegar a Dios. No, la Iglesia Católica es la forma de llegar a Dios. Que Jesús pueda utilizar distintos caminos para eso, claro que sí, Él es Dios. Pero instituyó una iglesia, una, no varias. Se asumió a sí mismo como el camino. No dijo, yo voy a hacer varios caminos. No, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y se notan las tres palabras singular, ¿verdad? Cuando habló de la iglesia, en Pedro dijo, mi iglesia, no dijo mis iglesias. Y son cosas que tenemos que saber a través de la formación. Y en la acogida, lo que hacemos es esa información que tenemos por la formación que hemos recibido, la compartimos. ¿Por qué? Porque las gracias... La gracia es una cosa interesantísima. Es la única cosa que mientras más yo comparta, más tengo. Mientras más la comparto, más tengo. Entonces no se me agote, quiero seguir repartiendo porque ya no cabe en el saco. Y entonces la sigo repartiendo. Y entonces se la doy a 50 y me quedan 150. Y busco 150 más y reparto esa gracia. Y entonces tengo 300. Es una cosa maravillosa. La gracia es la única cosa que mientras más yo reparto, más tengo. Así que en la medida que nosotros comprendamos eso, vamos a empezar a repartir la gracia. La gracia que viene de ¿quién? No es mía, no es de la formación, no es de la acogida. La gracia viene de Dios. Les dije al principio, la primicia la tiene Él. Todo eso supone una sola cosa, una sola palabra. Dios da todas estas cosas al ser humano porque lo ama. Entonces estas cositas parten del amor de Dios. Y el amor de Dios nos lleva a nosotros a hacer el otro pilar de la corresponsabilidad, el servicio. Lo que les decía al principio era básicamente un resumen, ¿no? Ponemos las cosas en manos de Dios, en el sagrario, y lo demás va saliendo solo. Y el servicio es una de esas cosas. La prima de mi esposa está aquí y ella sabe que al principio que nosotros empezamos, cuando Padre Nati nos reunimos en la casa de ella,
queríamos hacer muchas cosas, ¿te acuerdas? Muchas cosas por la iglesia. Y yo le decía, yo no sé, yo nunca he trabajado en la iglesia, yo no sé cómo se hace esto. Entonces ella me da el ejemplo de su papá. Pues tú haces como hace papi, ora mucho. ¿Te acuerdas? Ora mucho. Oye, yo seguí ese ejemplo. Y en aquel momento, cuando nos reunimos en la casa de ella, ¿qué pensaba yo? Que yo iba a estar aquí dando una charla, ¿verdad que no? Sin embargo, aquí estoy. Porque comencé a orar. Y entonces el Señor fue mostrándome la forma de llevar el servicio a los demás. Aquello que yo había recibido gratis, empecé a darlo gratis. Los fundamentos para estas cosas, fundamentos bíblicos, pues tenemos la parábola de los talentos que le dije ahorita, el Evangelio de San Mateo 25, 14, 30. Tenemos también el Evangelio de San Lucas sobre los dones en Primera de Corintios y en la primera carta de Pedro, Corintios 12. Y la necesidad del cuerpo, Primera de Corintios 12. Son citas, es la base bíblica para lo que estoy diciendo. Esto no me lo inventé yo. De hecho, esto viene de la Arquidiócesis de San Juan, de la pastoral de catequesis. O sea que es un documento pensado, que parte de los documentos que le había dicho originalmente, que son muchos de Sínodo en Aparecida, ¿verdad? Que se hablaron muchísimos documentos sobre la doctrina social de la Iglesia, y la doctrina social de la Iglesia lo que nos invita a nosotros es ser precisamente corresponsables, ser parte de, tener sentido de pertenencia. Y a veces nosotros venimos a misa pensando que somos invitados. Tenemos el pensamiento del invitado, no el pensamiento del dueño. Cuando yo pienso que soy dueño, yo me siento en casa, ¿verdad? Y viene gente nueva, y usualmente los domingos el padre siempre pregunta, ¿hay alguna persona que nos visita por primera vez? Para darle acogida, ¿verdad? Y entonces, si yo me siento dueño también, pues yo me siento feliz que me estén visitando y busco la forma de servir, ¿verdad? Deseas algo. Cuando hay alguien a mi casa, pues es así. Cuando hay alguien a visitarte, pues tú buscas la manera de servirlo. ¿Por qué? Porque es tu casa. Pero si viene alguien a la iglesia, pues tú te sientes que estás visitando, no hay sentido de pertenencia, no hay corresponsabilidad. Pues déjenme decirle algo, la iglesia es de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Este templo, esta capilla hermosa que estamos aquí, no es la iglesia, somos nosotros. Iglesia significa la reunión de creyentes. Somos todos, el culto de los creyentes, la reunión de los creyentes, los que creemos en Dios, eso somos iglesia. Comunidad de creyentes, eso significa. El templo es el lugar donde la iglesia se congrega. Así que nosotros somos la iglesia y hay que tener ese sentido de pertenencia. Yo soy la iglesia y como yo soy la iglesia, el que va a visitarme recibe de mí un buen servicio, ¿verdad? Yo trato de impresionar a la persona con mi humildad, con lo que yo pueda, ¿verdad? Si no tengo mucho, pero algo le voy a dar para que la persona se vaya de allí, ¿verdad? Y se sienta agradable. Como pasa a nosotros los servidores públicos, nosotros tenemos eso innato, ¿verdad? Servimos, la gente va y le damos un servicio. Porque ¿cuál es mi carta de presentación cuando yo vaya a buscar otro trabajo si tuviera que hacerlo? Pues el servicio que di. Pueden cambiar las administraciones 20 veces, pero si doy un buen servicio, voy a estar allí trabajando. Y si tuviera que moverme, pues esa es la carta de presentación, el servicio. ¿Por qué no hacemos lo mismo en la iglesia? Porque en el trabajo yo me gano sustento para mi familia. En la iglesia me gano la vida eterna. ¿Qué es más importante? Pensemos en eso. Así que tenemos que tener sentido de pertenencia para ser corresponsables. ¿Cuáles son las razones que Dios tiene para darnos los talentos? Bueno, nos da talentos porque nos ama, porque desea que se le dé gloria a Él a través del servicio al prójimo, y teniendo claro que los dones no son nuestros, que son un regalo para administrarlo y devolverlo en dividendos a Dios, para compartirlo generosamente. Cuando nosotros venimos a misa, una de las cosas que usualmente hacemos y que yo hacía con mucha frecuencia es mirar el reloj. Ya me tengo que ir. ¿Cuándo termina? La playa me espera. Es que la cerveza está tan fría. ¿Verdad? Y empieza el nerviosismo. Es que la familia está por llegar. Es que, ay Dios mío, el cura está tardando. Es que la homilía fue muy tan larga. Usualmente hacemos eso. ¿Por qué? Porque no tenemos sentido de pertenencia. Porque no sabemos realmente lo que vamos allí. Si supiéramos realmente lo que sucede en cada misa. Le voy a hablar desde el punto de vista místico, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay muchos santos en la iglesia que han hablado de lo que ocurre en misa, ¿verdad? Místicamente, espiritualmente, lo que no podemos ver, lo que es trascendente, que no lo podemos ver, que ellos, como un regalo, como un don de Dios, han tenido la dicha de poder ver. Y son alrededor de 5 o 6 santos que yo he leído, tal vez hay más, que tuvieron esta experiencia.
Y yo les hablaba a mis amigos en la catequesis de una película que se hizo en México de dibujos animados que rescata más o menos esto. Se llama El Gran Milagro. Si no la han visto, la recomiendo. Búsquenla en internet, está gratis. ¿Qué ocurre en misa? En el momento de la consagración. La iglesia no rememora la pasión del Señor. La iglesia vive ese momento de la pasión. Y ese momento de la pasión, unificado a la encarnación y unificado a la reconciliación, tres grandes misterios de nuestra fe en un solo evento. Y nosotros estamos siendo testigos de eso y no nos damos cuenta. Cuando el Padre dice santo, ¿verdad?, en el momento de la consagración, estos santos, valga la redundancia, veían a todos los santos del cielo bajar al altar. Bajaban y se depositaban ahí. Y todos los ángeles custodios de todas las personas que estaban en misa se ponían de pie en el momento de la oración colecta. Y llevaban las oraciones de los fieles al altar. Y bajaba también la Virgen María, dicen estos santos. Bajaba no baja. Eso sucede en cada misa. Yo lo creo por fe. Y ella es la primera en comulgar. Y el sacerdote se transforma en Jesucristo. Eso ocurre. Nosotros vamos al Gólgota en ese momento y vemos la resurrección. Y antes de eso vivimos la encarnación. Y ese gran regalo se nos da a nosotros no de forma visible, sino de forma invisible, precisamente para que creamos con libertad. Porque si se diera de forma visible, pues no seríamos libres para creerlo. Estaríamos creyendo porque estamos coaccionados por lo que vemos. Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Porque aquellos que ¿verdad?, de la iglesia primitiva, que tuvieron la dicha, dicho por algunos, de ver al Señor Jesús, no tienen la dicha que tenemos nosotros de ser bienaventurados, porque creemos sin haber visto. Sin embargo, esas cosas ocurren en misa y nosotros tenemos prisa para irnos. Si tuviéramos un poquito de corresponsabilidad, y eso conlleva formación, sabríamos que esto pasa y no tendríamos deseos de irnos del altar. Le diríamos al Padre que siguiera hablando. San Pablo daba misas que a veces duraban tanto que pasaba como le está pasando a muchos de ustedes aquí, da sueño, yo lo sé, por la hora, qué sé yo qué. Había un hombre en un balcón y era tan tarde que se cayó del sueño, se cayó al suelo, ¡pam!, y murió. Y San Pablo vengo ahora, un momento, lo resucitó y siguió en la homilía. ¿Verdad, Edwin? Eso es así, eso está en palabra de Dios, eso está en la Biblia. Lo resucitó y siguió con la homilía y la misa continuó. Y eso no es un hecho, una cosa que se narra, es palabra de Dios, está en la Biblia. Y nosotros a veces no sabemos eso. Pensamos que la misa es un lugar donde vamos para sentirnos bonitos. Otro sofisma, nosotros no vamos a misa a sentir bonito. Y pues la pasamos chévere durante una hora o durante 45 minutos y rezamos y disfrutamos el ministerio de música y ya, y qué chévere. Y nos vamos a casa y nos sentimos bien. Si entendiéramos que no vamos a misa a sentir bonito, podríamos gozarnos una misa aunque no haya ministerio de música. Porque el ministerio de música es un adorno, pero no es parte esencial de la liturgia. Está ahí, pero no es parte esencial. Los salmos se pueden cantar sin música y tienen el mismo efecto. Porque a lo que realmente vamos es a adorar a Dios, no a sentir bonito. Que siento bonito adorando a Dios, pues qué bueno, pero no es necesario. Vamos a adorar a Dios. Tenemos que sacar ese tiempo para Él. Tenemos que buscar todo nuestro ser y volcarlo, vaciarlo en el momento de entrar a la iglesia. Y yo recomiendo mínimo 15 minutos antes. Yo soy padre de una familia numerosa y a veces se nos hace difícil llegar 15 minutos antes, pero el Señor, como se la sabe toda, pues le dio el don del servicio a uno de mis hijos y ese hijo mío es monaguillo y tiene que estar antes de misa porque hacen oración, porque el padre no simplemente se para ahí, ellos se preparan con oración. Y los servidores del altar se preparan con oración. Y los diáconos se preparan con oración. Y los laicos nos sentamos a hablar con el que llegó. Entonces todos se preparan y nosotros no tenemos que prepararnos. Otro sofisma del mundo. Empecemos a abrir nuestros ojos. Nosotros también tenemos que prepararnos para lo que va a ocurrir. Vamos a recibir el cuerpo del Señor. Tenemos que ser corresponsables y saber a lo que vamos. Porque si a mí no me importa y yo vivo la vida al garete, pues ya yo sé a lo que voy. Cuando me llamen ¿verdad?, en el último día de mi vida, ya yo sé lo que me toca. Qué chévere.
Pero nosotros que pensamos que queremos ir al cielo, no le damos importancia al culto por excelencia que es la Sagrada Eucaristía, a lo que sus hijos van a enfrentarse próximamente, este domingo si no me equivoco, a lo que ustedes como padres corresponsables están llamados a mostrarle a ellos con su testimonio, que eso es lo más importante, el sacramento de nuestra fe, dice el sacerdote. El sacramento de nuestra fe no es una cosa cualquiera, es la rememoración de que Cristo murió por nosotros, siendo inocente. Nosotros somos culpables y Él dio su vida. Y nosotros vamos a misa, llegamos y nos sentamos y pegamos a hablar y chequeamos el celular y qué sé yo qué. Y no es porque, si no es porque el monitor nos dice apaga el celular para entrar a una mejor experiencia espiritual, no lo apagamos. Y nos ponemos a hablar y saludamos a todo el mundo. Mi recomendación, como pobre laico franciscano, lleguen a misa al menos 15 minutos antes. Saluden cuando entran al Señor de rodillas, una rodilla al suelo, a la derecha, porque es el Rey de Reyes. Si se puede. Si no lo pueden hacer, con una inclinación profunda suficiente. Saluden al Señor, vayan a su banca y pónganse de rodillas si pueden. Y si no, siéntense a orar. Y pídanle al Espíritu Santo que prepare su alma para que ustedes van a vivir ese momento. Porque cada misa es única e irrepetible. Y cada misa es el momento en que yo más cerca estoy de Dios. Y cada misa es la que me rememora, me hace recordar lo poco que soy versus lo grande que es Dios. Que siendo el todo, se hizo la nada por mí, que soy tan pecador. Y yo le agradezco eso a Dios sentándome en la banca a hablar con el vecino en vez de preparar mi alma para la recepción de la Eucaristía. Pues yo les invito 15 minutos antes y prepárense en silencio. Cuando Padre Eddie llegó a esta parroquia, a mí se me cayó la cara de vergüenza. Las primeras palabras que él dio fue, estaba en la sacristía y pensaba que había un revolú en la plaza. Él salió antes de misa, esa primera misa yo estaba. Yo pensaba que había un revolú en la plaza y salí afuera y me doy cuenta que el revolú está dentro del templo. Y a mí se me cayó la cara de vergüenza. Wow, este sacerdote viene por primera vez aquí. Y lo primero que hice es un regaño. Porque los feligreses no entendemos que nosotros no vamos a socializar en la misa. Si usted quiere socializar, espere que la misa termine y socializa afuera. No hay nada malo con eso, pero por favor, se los pido de favor, el templo es la casa de Dios y merece nuestro silencio y merece que nuestra alma esté preparada para la recepción de la Eucaristía. Eso es ser corresponsable. Eso es parte de lo que tenemos que hacer y tenemos que empezar a cambiar ese switch que tenemos de que la iglesia es un lugar social, es un club social. Eso lo metieron dentro de la iglesia en los años 70 y la formación les va a decir esto, se van a dar cuenta que no es invento mío. Fórmense y se dan cuenta. En los años 70 se metió esta cosa, nueva era y toda esa cuestión, de que la iglesia es un club social y se empezó a quitar lo espiritual. No le echemos la culpa al Concilio Vaticano II. Otro sofisma que nos meten. Es un invento del Concilio Vaticano II. Si ustedes leyeran los documentos del Vaticano II, son tan ricos en liturgia. Les voy a decir más. El documento de música liturgia del Concilio Vaticano II dice que no debería haber guitarras en las misas. Pero hay otros documentos, ¿verdad?, que se llaman inculturación, donde sí, pues nuestra cultura sí permite la guitarra en misa. Solamente hay 2 países en el mundo que se supone que se permita. Venezuela y Puerto Rico, donde único tenemos misas de aguinaldo, Venezuela y Puerto Rico. El resto de los países no se supone que usen guitarras en misa. Los bailes, las danzas, países africanos, Puerto Rico no está incluido ahí. Y eso es Concilio Vaticano II, no estoy hablando del Trento. Así que no se dejen meter gato por liebre. Hay mucha desinformación que tenemos. Y no les voy a hablar de las posturas en el Padre Nuestro y esas cosas, búsquenlo en YouTube. ¿Verdad? Ahí se habla de todo eso. Porque me amplía mucho el paréntesis. Vamos a cerrarlo. ¿Cómo reconozco mis dones? A través de la oración. ¿Verdad? Les había dicho, orar mucho para hacer la voluntad de Dios. Y ahí viene una gran pregunta. ¿Y cómo reconozco cuál es la voluntad de Dios? Porque es que si yo busco en la Biblia, no encuentro que Él diga, la voluntad de Dios es esta. Literal así. Hay muchos pasajes que podríamos discernir cuál es la voluntad de Dios en la Biblia.
Pero literalmente no te dice, la voluntad de Dios es, ok, ya sé cuál es la voluntad de Dios, ahí está escrito en el Evangelio de San Albert. No lo van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué Dios quiere? Jesús nos da la clave. Sean perfectos como perfecto es mi Padre. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos perfectos. Ok. Oración, comprender la voluntad de Dios. Muy bien, vamos por buen camino. Ahora tengo que hacer un discernimiento. Hay que discernir. Ya hice la oración, comprendí la voluntad de Dios, o por lo menos la entendí. Sé lo que Él quiere. Tengo que discernir cómo aplico esto a mi vida para comprender cuáles son mis dones y cómo poner mis dones al servicio de la iglesia. Bueno, tenemos que usar los sentidos. Tengo que mirar mi entorno. Tengo que tener mi intelecto puesto al servicio de la iglesia también. Ya les había hablado y les voy a seguir repitiendo esto, de la formación. Nos vamos formando, vamos buscando información, vamos leyendo dirección espiritual, que es muy importante. Los sacerdotes están ahí para ayudarnos. Tengo dudas, busco dirección espiritual. Hago un proceso de discernimiento para reconocer cuáles son mis dones. Usualmente para nosotros se nos hace bien difícil hablar de nosotros mismos. Pues vamos a buscar una persona de confianza, que podría ser el sacerdote, o nuestro familiar, nuestra esposa, nuestro esposo, y vamos a hablar sinceramente. ¿Para qué tú crees que yo sirvo? ¿Qué yo podría hacer en la iglesia? Porque, por ejemplo, yo le digo eso a mi esposa y le digo, Arlene, yo quisiera cantar en el coro, y ella me va a decir, no, pero aguanta, cantar no, porque honestamente va a decir, no, tú cantas feísimo. Pues entonces no puedo poner ese don al servicio porque no lo tengo. Eso sería un falso criterio mío, ¿verdad? Ya sería mi criterio y no la voluntad de Dios. Así que tenemos que buscar una persona que con honestidad, si yo no puedo discernir cuáles son mis dones, vamos a buscar a alguien que nos ayude. Y el sacerdote sería muy buena ayuda. Dirección espiritual. Padre, quiero poner mis dones al servicio de la iglesia, pero no puedo reconocer bien cuáles son mis dones. Entonces Él va a hacer ciertas preguntas que nos van a ayudar. Una vez reconozco cuáles son mis dones, me tengo que asegurarme que lo que voy a hacer lo hago por amor a Dios, por amor al prójimo, y no para saciar mi autocomplacencia o mi orgullo. Es importante eso. Por ejemplo, un servicio que yo hasta ahora en dirección espiritual lo he hablado, y los directores espirituales que he tenido han estado de acuerdo conmigo. Yo tengo un don de pintura, pero no puedo poner ese don al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien vea una pintura va a decir, wow, y entonces yo me voy a llenar de orgullo. Y entonces eso, en vez de ser un servicio para la iglesia, va a estar engrandeciendo mi ego y va a ser un peligro para mi salvación. Entonces yo prefiero no ponerlo al servicio de la iglesia. No, mejor hablo, doy doctrina, y como esta, aburrida, que se duerman, que no digan, qué lindo habló el Pelú. No, me aburrió increíble, dijo cosas lindas, pero me aburrió. Porque yo no quiero ganarme ningún mérito. Esto es para el servicio de Dios. Entonces yo tengo que discernir que lo que yo voy a poner al servicio de Dios es por amor a Él primero, al prójimo, ¿verdad? No para satisfacer mi ego. Hay ciertos obstáculos, hay ciertas barreras que nos vamos a encontrar en este camino, en el proceso de discernir cómo mi servicio yo lo puedo poner al servicio de la iglesia, cómo mis dones los puedo poner al servicio de la iglesia. Me van a surgir un montón de problemas. Van a surgir problemas, te lo garantizo. Fulano, mira gato, te necesito porque yo sé que tú puedes dar una charla para los jóvenes relacionado a cómo el deporte ayuda a la vida cristiana, porque él sabe de deporte. Pero entonces a él le va a empezar a hacer situaciones. Se me dañó el carro, Albert, no pude llegar. Mira, me robaron, qué sé yo qué. Mira que me pasó. Tenemos que entender que esas cositas a veces son que las pone ahí el enemigo. Y yo tengo que buscar la forma de vencer esos obstáculos, porque son barreras, obstáculos para la gracia, obstáculos para yo descubrir cuáles son mis dones y ponerlos al servicio. Pasa siempre. Cuando yo evangelizo personas y les digo, y las personas caen en la conciencia de que, mira, es cierto que tú me dices, yo tengo que guiarme por el Señor y voy a empezar a orar más y qué sé yo qué. Y si la persona hace un rosario al día y no funciona, yo pues haz otro rosario, incluye uno adicional, y siempre viene la advertencia, pero el maligno te va a atacar, va a querer sacarte del camino. Tengo que decirte esto, porque yo no puedo coger la doctrina y utilizarla a mi favor. Y el Señor Jesucristo habla de que existe una persona, no es una cosa jora, una persona
que es nuestro enemigo, persona, existe, y que aquellos que no se salven, ¿verdad?, se autocondenan y van a un lugar que también lo dice la Biblia, dogma de fe. Yo no puedo ir en contra de los dogmas. Así que yo le tengo que decir esto a la gente. Mira, si te metes a la vida de la iglesia, vas a encontrar obstáculos. Edwin puede hablar de eso. Seminarista, tuvo problemas, tuvo que salir por un semestre, ¿verdad? Eso no fue él, eso fue el diablo que lo hizo. ¿Por qué? Porque saben que va a ser buen sacerdote y saben que hay mucha gente dando rodillas por él. Cada vez que hagamos un movimiento para entrar más de lleno al servicio de la iglesia, el maligno va a retorcer el rabo. Y tenemos que tener eso presente. Saber que cada vez que viene un obstáculo, en el momento en que yo quiero moverme a buscar que mis dones estén al servicio de la iglesia, sé que van a haber obstáculos. Tengo que estar preparado para poderlo vencer. La oración es la mejor barrera, la mejor arma que tenemos. El Santo Rosario, mi recomendación personal. Hagamos el rosario. Hagamos el rosario en la medida de lo posible. No una cuarteta como hacemos, ¿verdad? Que dividimos el rosario, ¿verdad?, en gozoso, luminoso, glorioso y doloroso. Hay santos que lo hacían completo, todo, el ciclo completo. Y luego de Juan Pablo II incluir los luminosos, pues hay santos, ¿verdad?, que incluyen todos y hacen en un día todos los misterios. Es mucho de entrada, es mucho, lo sé, pero al menos una cuarteta, ¿verdad? Hagamos el propósito, tengamos ese propósito de rescatar eso, regresar a las raíces. Aquí en tiempos de los años 60, años 50, quizás a los inicios de los 70, todavía las familias se reunían a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde a hacer el rosario. Todavía eso era tradición en Puerto Rico. Ya a las 7 de la noche, ¿qué se hace? ¿Ver películas o ver novelas? O meterse a internet. Hacer el rosario cuando hay un velorio, si acaso. Vamos a rescatar eso, vamos a rezar el rosario. Eso nos va a ayudar a romper con esas barreras que nos hacen descubrir nuestros dones. Nos vienen temores de lo que implica en términos de entrega y compromiso. Cuando hay un compromiso, inmediatamente vienen los temores. ¿Lo haré bien? ¿Será esto lo que quiere Dios? ¿De verdad podré yo con esta carga? Yo mejor dejo a fulano que lleva más tiempo. ¿Ves? Esos son obstáculos. Inseguridad de mis capacidades propias. Se relaciona con el primero. No estoy seguro si lo puedo hacer. No estoy seguro si realmente yo puedo dar esta pequeña ayuda a la iglesia. Desconfianza ante el llamado de Dios. Es que yo no sé si fue Dios quien me llamó. Es que no sé. Es que la voz sonaba como la del vecino, ¿verdad? No, yo no creo que no era el Señor, no era Él. Vamos a buscar excusas constantemente para no servir a la iglesia. Y esto se lo estoy anticipando para que cuando surja sepan que ya estaba ahí, planificado desde antes, para que ustedes nos sirvan. Y para que la iglesia vaya en caída como está yendo, planificado desde hace mucho. Y nosotros, si conocemos esto, podemos combatirlo. Cuando soy corresponsable en cuestión de dar mi tiempo, yo tengo que reconocer primero que no es mío. El dueño del tiempo es Dios. Él nos da el tiempo como un don. El tiempo, de hecho, es creación de Dios. Así que no vale el argumento de no tengo tiempo. No, pues si el tiempo no es tuyo. Pon tu tiempo al servicio de la iglesia. Es que yo no puedo servir en Río Laja porque es que yo soy de Quebrada Arena. Yo vengo de paso por aquí. Eso es otra excusa. Estamos de paso, solo por un tiempo. Y esa excusa se convierte en una realidad. Estamos de paso solo por un tiempo. Y llegará el momento que nos van a pedir cuentas. ¿Y qué hiciste con el tiempo que te regalé? ¿Dijiste que estabas de paso? Así que la excusa se convierte también en nuestro juez. ¿Ok? ¿Cuánto actualmente? Yo no soy muy docto en esto de la tasa de natalidad y mortalidad. Pero me parece que la tasa de natalidad de mortalidad en Puerto Rico me parece que está alrededor de los 85 años. Me corrigen si me equivoco. 85 años, hay personas que llegan más. He visto unos cuantos de 100, 101, 102 años, ¿verdad? Y eso es mucho tiempo. Imaginemos que nosotros, vamos a poner un límite. Vamos a imaginar que todos nosotros aquí vamos a durar 90 años. Y 90 años es mucho, ¿verdad que sí? Que mucho podemos hacer 90 años. O que poco podemos hacer 90 años. Por mucho, si lo vemos desde el punto de vista antropocéntrico, o sea, teniendo al ser humano como centro de nuestra vida, lo inmanente, lo real, lo tangible.
Si lo vemos desde ese punto de vista, 90 años es mucho, pero cuando en vez de ser antropocéntricos somos cristocéntricos y lo vemos trascendente versus la eternidad, 100 años incluso son pocos. 1000 años, dice San Pedro, que es una tarde que pasó ante la eternidad. Una tarde, 1000 años para Dios. Y 90 años para nosotros son muchos. Así que no podemos poner como excusa, es que no tenía tiempo. El tiempo que tenemos es poco, hay que ponerlo al servicio de Dios. Así que comparamos la vida nuestra con la eternidad y vamos a dar cuenta que lo que yo haga en esta vida, en estos 90 años que estamos asumiendo que vamos a vivir, lo que yo haga en estos 90 años va a determinar dónde voy a estar en la eternidad. Y la eternidad es que no acaba. Mi participación en la eternidad. Y 90 años es, qué sé yo, como 30 segundos, una cosa así. Menos incluso. Así que hay que pensarlo. Si vale la pena vivir 90 años al servicio de la iglesia para ganarme la salvación, o voy a pasar 90 años en la hamaca, en el palo del patio de casa, mirando los aguacates crecer, y luego estar en la eternidad pasando mucho calor. Piénselo. Porque lo que hacemos con el tiempo actual tiene repercusiones en la eternidad. Padre Nati me decía que nosotros estamos aquí en un ensayo. De hecho, ahorita vamos a hacer un ensayo. Estamos en un ensayo a la eternidad. Y una de las clases de teología que él me daba, a mí me sorprendió un día y me dijo, siéntate ahí y no mira a ningún lugar. Y yo me quedé, padre, pero que sí, no mira a ningún lugar, siéntate ahí. Ahora, dime cómo es el cuadro que está a tus espaldas. Padre, no sé, acabo de entrar y no me dejo mirarlo. ¿Cómo que no? Llevas 2 años viniendo aquí y no has visto el cuadro. Porque vivimos con prisa, no te has detenido a mirar tu entorno. Tenemos que vivir el hoy, porque el mañana no ha llegado y el ayer ya pasó. Es hoy. Y entonces es cierto, pasamos la vida como si no se fuera a acabar nunca. Y vivimos en dos vertientes, o pensamos en lo que no tenemos que teníamos, o en lo que no tenemos porque no ha llegado, y nos olvidamos del ahora. Y vivir el ahora es un ensayo a la eternidad, porque la eternidad es un tiempo presente perpetuo. Y lo que vayamos a hacer en este tiempo, 90 años, que fue lo que establecimos, va a tener consecuencias en ese presente perpetuo que vamos a tener al lado de Dios, si es que hacemos lo que nos toca. No más que eso, lo que nos toca. San Francisco de Asís un día, en una asamblea, se reunió con los hermanos franciscanos, y ellos venían orgullosos, al estilo de los discípulos cuando se encontraron con Jesucristo, diciendo, en tu nombre hemos espantado muchos demonios. Pues así mismo llegaron a esa asamblea los hermanos de San Francisco, diciéndole que habían logrado grandes cosas a través de la oración y el testimonio que dieron a los demás y las conversiones que lograron. Y San Francisco se paró en medio de ellos y les dijo, poco o nada hemos hecho. Poco o nada hemos hecho. Estamos haciendo simplemente lo que nos toca. Que otros se vuelvan a Dios gracias a nosotros, eso es nuestra función, que estamos llamados a hacer eso. Sí, porque orgullecerse de hacer lo que nos toca. Vamos a hacer lo que nos toca y dejemos el orgullo a un lado. Poco o nada hemos hecho, así que vamos a ver si ponemos manos a la obra. Reitero que Dios es el alfa y el omega, es el dueño del tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos poner la falta de tiempo como excusa. Tengo aquí algunas bases bíblicas para esto que les acabo de hablar. Eclesiastés 3, del 1 al 8, Eclesiastés 8, capítulo 6, versículo 6, el Evangelio de San Mateo 25, del 1 al 13, esa es la parábola de las vírgenes prudentes. Esa sí que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Las vírgenes prudentes, habían 6 vírgenes, si no me equivoco, 3 prudentes y otras que pues, no trajeron suficiente aceite y el novio se tardaba en llegar y estaban prestas a entrar, porque las fiestas de las bodas en aquel tiempo duraban una semana o 2. Entonces ella estaba oscuro, necesitaban lámparas para alumbrarse y las lámparas necesitaban tener aceite. Y las prudentes tenían aceite de más y las que fueron poco prudentes no tenían solamente medio pocillo de aceite y no trajeron extra. Entonces le pidieron a las otras y le dijeron, si te damos nosotras nos quedaremos sin aceite todas. Mejor vayan, que el novio no ha llegado, y busquen aceite. El novio llegó, cerró la puerta y se quedaron afuera, porque eran imprudentes. Lo dejaron por última hora. Es que yo cuando me retire, entonces ¿qué voy a trabajar para ahí? Es que de verdad voy a trabajar para la iglesia cuando me retire. Y entonces vamos a hacer como aquel que
tenía su granero lleno y tenía tantas cosas. Digo, voy a romper el granero, hacerlo más grande para tener muchas más cosas. Y le reclamaron la vida esa misma noche. Y nada de lo que había en granero se lo pudo llevar. Vamos a esperar a retirarnos. Pero es que si no sabemos si vamos a salir por esa puerta, no tenemos esa noción. Si al terminar esta charla estaremos todos aquí, no lo sabemos. Hay que hacerlo hoy, ahora, hay que vivir el ahora, el presente, el momento, la eternidad. El ensayo de la eternidad, el momento de ser corresponsables es hoy, no es mañana, no es cuando me retire, no es cuando tenga tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Entonces, si Dios es el dueño del tiempo y yo pongo mis dones al servicio de Dios, Él te va a dar el tiempo para que lo puedas hacer. No tengamos miedo de servirle al Señor, no tengamos miedo. Si hay dudas, para eso es la formación. Habemos catequistas, pregúntenos, hablen con sacerdotes, pidan dirección espiritual. Vamos a hacer un grupo grande de laicos en Toalta que seamos ejemplo para el mundo, comprometidos, corresponsables, formados, realmente servidores de Cristo. O vamos a seguir sentados en las bancas de la misa, del templo, como si fuéramos visitantes. Hay tantas cosas que hacer y cada vez que hay una reunión en la parroquia siempre son las mismas caras. De eso hablábamos hace 15 años atrás, ¿verdad? Todavía son las mismas caras. Hay tanta gente nueva en la parroquia y en esta capilla, que vamos creciendo, que vamos entrando a la vida de la fe. ¿Por qué? Estoy viniendo a misa porque mi hijo va a hacer la primera comunión. Pregúntate si es por eso y no es por amor a Dios y no es porque yo quiero formar a mi hijo en la vida de la fe y no es porque yo quiero darle testimonio a mi hijo de buen cristiano y buena cristiana. Pregúntate eso. ¿Somos corresponsables porque mi hijo va a hacer la primera comunión, la iniciación eucarística? Pregunta que deben responder ustedes. ¿Cuándo amamos a Dios? ¿Qué tiempo tenemos para amarlo? ¿Hemos pensado en eso? Miren, como les dije al inicio, me gusta ponerme de ejemplo. Porque como yo soy pecador y soy laico igual que ustedes van a saber, si el Pelú lo hace, yo también puedo. Yo saco tiempo para Dios. A las 6 de la mañana hago unas oraciones que se llaman laudes. A las 6:40 aproximadamente estoy sentado a la mesa desayunando y dándole gracias a Dios por los alimentos. Hago una oración. Cuando salgo de mi casa hago una oración para que el Señor me lleve con bien. A mis hijos, a mi esposa y a mí, a nuestro destino. A la hora del almuerzo, el Ángelus. A las 5 de la tarde usualmente estoy haciendo las vísperas y el Santo Rosario. Antes de acostarme las completas y meditación. Tiempo de oración para amar a Dios. Y durante todo el día, de alguna forma u otra, lo que sea que yo vaya a hacer, lo tengo que poner en manos de Dios primero, porque Él tiene la primicia. Hagamos lo mismo. No tienen que hacer todos los tiempos de oración que yo tengo. Son muchos tiempos de oración porque vivo la espiritualidad franciscana y eso me exige la orden. Pero los laicos pueden sacar también sus tiempos de oración, no necesariamente relacionados con una orden religiosa, ¿verdad? Bendecir los alimentos en la mañana, darle gracias a Dios cuando abro los ojos. Ese es un gran milagro, nos decía Padre Nati. Abrir los ojos en la mañana es un milagro. En Puerto Rico de hoy, abrir los ojos en la mañana es un milagro. Yo aprendí mucho de ese santo varón, que lamentablemente circunstancias de la vida lo han apartado de nuestra comunidad. Pero Padre Natividad es un gran maestro de teología y aprendí mucho con él. Y solía decir eso, abrir los ojos en la mañana es un milagro. Pues dale gracias a Dios. Solamente despertar ya es primer momento para amar a Dios, dándole gracias por estar vivo. Cuando me levanto en la mañana y salgo y veo a mis hijos a prepararse y veo a mi hermosa hija aquí con su novio, le doy gracias a Dios porque tengo 4 hijos, porque me dio esos 4 regalos que no son míos y que es mi responsabilidad llevarlos a ser hombres y mujeres de bien. Cuando llego a mi trabajo, hago el Santo Rosario en mi oficina. Los gatos saben que allí siempre estoy solo. Tengo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en lo que organizo las cosas en el almacén y verifico cuántos documentos tengo que verificar en el día, pues me da tiempo para hacer rosario. Pues hago rosario en la mañana. Así que son 2 veces de rosario en mi vida durante el día, 7 días de la semana. Y no se me ha caído ni un canto. El pelo a veces me cae, porque ya vamos cuesta abajo, ¿verdad? Así que, de hecho, todo lo contrario. Esa vida de oración me ha hecho ser mejor cristiano. Y he logrado las cosas que Dios ha querido que yo logre por esos momentos de oración. Porque son momentos en los que yo logro, con la gracia de Dios, amarle. Porque para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Así que hay que establecer ese balance en nuestra vida, el trabajo, tiempo de escuela, tiempo de estudio,
¿verdad? Porque nuestros hijos llegan de la escuela, ahora estamos en vacaciones, pero cuando llegan de la escuela hay que dedicarles tiempo para ayudarlos, porque nosotros sabemos que también estamos estudiando mientras ellos están en la escuela, porque los maestros tienen un contrato en el Departamento de Educación, dice, todos los proyectos son para los papás. ¿Verdad que sí? A nosotros nos toca llegar cansados a regresar a Walgreens o a la farmacia que sea, no para hacer un anuncio, a comprar la cartulina y aquello, porque de hoy para hoy, y nos toca a nosotros hacerlo, sabemos que es así. Sabemos que es así. Así que hay que sacar tiempo para eso también. Hay que hacer ese balance. Tenemos que también tener un balance para descansar, ¿verdad? Descansar de las tareas del día. Todos esos momentos hay que ofrecérselos a Él. Hay que ofrecérselos a Dios. Porque Él recorre esos momentos con nosotros. Hacemos inventario del día por la noche en algo que se llama la contrición. Esto es otra cosa que me gusta aconsejar mucho. A veces cuando vamos a la reconciliación y nuestros hijos van a participar de eso pronto, no sabemos qué vamos a decirle al sacerdote. Es que yo soy tan bueno, yo no cometo pecado, yo no sé qué voy a decir. Mire, haga esto, es un consejo gratis que le voy a dar. Yo cobro a la salida, ahora no, ahora es gratis. Haga un acto de contrición por la noche, una meditación. Y es bien fácil saber cómo pequé, bien sencillo. Durante el día de hoy, cuando ustedes vayan a acostarse esta noche, ustedes van a pensar, ¿cuántas veces durante el día de hoy todas mis actividades fueron con Dios primero? Porque cuántas veces no puse a Dios primero, pequé contra el primer mandamiento. Adorarás a Dios sobre todas las cosas. Y en la medida que yo pongo alguna cosa por encima de Dios, aunque yo crea que no es pecado, estoy pecando. Así que esa es la primera. Cada vez que yo puse algo, que yo hice algo, que yo pensé hacer algo, que yo elaboré alguna cosa, sin tomar en cuenta a Dios primero, podría haber sido pecado eso. Así que tengo que anotarlo en mi libretita, en aquel archivo que les dije, y en el momento de la reconciliación, pues yo voy a consultar eso con el sacerdote porque podría ser pecado. Así que yo pongo eso, cada vez, ¿cuántas veces todas las cosas que hice hoy puse a Dios primero? De esas cosas en las que puse o no puse a Dios primero, ¿cuántas de ellas fueron buenas? Porque dice la palabra de Dios que no existe ni siquiera uno bueno, ¿verdad? No hay uno bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo al joven rico. No existe ninguno bueno, solo Dios es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna cosa que hagamos nosotros es buena por nuestro propio mérito, sino que es buena porque Dios la hizo buena. Si hago algo que fue bueno y yo lo discierno como bueno, vino de Dios. Si aquellas cosas que yo hice durante el día de hoy no fueron buenas, ahí pudo haber pecado. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué cosas fueron las que no fueron buenas? Y si yo me acostumbro a hacer eso todas las noches y trato de lograr reconciliarme con el Señor al menos una vez al mes, voy a tener una lista bastante grande y extensa de pecados para confesar. Y si yo me confieso con regularidad, estoy empezando a vivir la santidad. Estoy comenzando a vivir la voluntad de Dios. Vivir la voluntad de Dios no es otra cosa que reflejar la santidad de Dios, ¿verdad? La santidad de Jesús. Que Él vino a mostrarnos ese camino. Yo soy el camino. Siga mi paso. Y Él meditaba constantemente y no necesitaba, porque era Dios, porque es Dios. Así que ese proceso de discernimiento tiene que estar ahí para yo saber que estoy siendo corresponsable. Y la corresponsabilidad no se queda solamente en que mis hijos lleguen a cumplir los primeros 3 sacramentos de iniciación cristiana y el cuarto, la reconciliación, ¿verdad?, que también está ahí. No se limita a eso. No pensemos que cuando finalmente nuestros hijos lleguen a la confirmación, ¡ay, ya no tengo que volver a la catequesis! ¡Qué bueno! No piensen que ya no tenemos nada que hacer, porque nuestros hijos serán en ese momento, ¿verdad?, adultos en la fe, pero nosotros seguimos guiándolos porque seguimos siendo sus padres, seguimos siendo corresponsables hasta que el Señor nos llame. Por ellos, por nosotros, pero principalmente por Dios. La corresponsabilidad es la espiritualidad del discípulo agradecido que entiende que todo don, tiempo, talento y tesoro son regalos de Dios por el amor grande que Él nos tiene. Que nuestro proceso de conversión como católicos conlleva que reconozcamos nuestros dones, las 3 T, ¿se acuerdan? Tiempo, talento y tesoros. Y los usemos para amar a Dios a través del servicio a los hermanos. Que este es el momento de comenzar. Hoy, ahora, el Papa Francisco nos llama a ser misericordiosos como el Padre y a reconocer en el otro un don. Es hoy.
es ahora. Hay una oración franciscana que nosotros hacemos con mucha frecuencia, que nos ayuda mucho a comprender estas cosas. Y me gustaría que la meditaran un poquito. Cada vez que nosotros vamos a buscar en el otro ese don y no reconocemos la luz de Cristo, los franciscanos somos decir: sumo, glorioso y altísimo Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Las tinieblas en el corazón del prójimo, parte de nuestra corresponsabilidad está en disipar esas tinieblas, porque nosotros estamos llamados. Asumo que todos nosotros tenemos la confirmación y como confirmando estamos llamados a evangelizar. El Señor nos llamó a eso, a llevarles la luz que es Él a los que tienen su corazón en tinieblas y a disipar esas tinieblas que tengamos nosotros para que seamos luz para otros y podamos iluminar el camino de los demás. Así que les invito a eso. No nos quedemos en las bancas, no nos quedemos como invitados. Somos dueños, somos corresponsables, tengamos sentido de pertenencia. Seamos otros Cristos y hagamos otros Cristos a nuestros hijos y vamos a ser perfectos como es perfecto el Padre. Quiero dejarles con esta reflexión. He hablado mucho y yo quería que hubiera participación, pero el Espíritu Santo siempre dice otra cosa. Y como hay que ser obedientes, ¿verdad? Pues yo seguí hablando como Él, ¿verdad? Espero que les haya servido en algo. Espero que algo de lo que se ha dicho aquí haya calado dentro de su corazón. Y comprendamos que nosotros no somos un adorno en el banco, sino que somos otros Cristos y que estamos viviendo en la Eucaristía la pasión del Señor y su resurrección. Y que al salir del templo vamos a llevar a otros lo que nosotros recibimos. Y que de hoy en adelante cada uno de ustedes sea otro Cristo. No solamente a sus hijos, sino a ustedes también. Y seamos testimonios de la verdad. Así que yo los felicito primero porque están aquí, porque sé que quieren participar de esa vida de fe de sus hijos. Y espero que mis palabras también les comprometan a no solo estar aquí hoy, sino seguir aquí, me refiero, en el templo de Dios, el resto de su vida. Muchas gracias.